Bueno, nuevamente buenas noches, estimados alumnos de la Universidad Ciudadana. Bienvenidos a la sesión síncrona de esta semana. Vamos a ver un tema algo interesante para ustedes, que es el tema del capítulo número 22, que habla de lo que vienen siendo los sueldos y salarios y su impacto tributario. Como ustedes saben, a lo mejor muchos de ustedes ya están laborando o han laborado, y este tema tiene mucha parte de la nómina, porque aquí es donde vamos a analizar cuáles son los impuestos más comunes que tienen los salarios y por qué se graban esos salarios, ¿ok? Permítanme un segundito, vamos a iniciar con algo de literatura, una presentación que yo les voy a poner ahí en pantalla, y luego vamos a ver, por ejemplo, un archivo en Excel de cómo se hace el cálculo de un impuesto, y vamos a ir mencionando los diferentes impuestos, tanto federales como estatales, que tienen impacto en los sueldos y salarios, ¿ok? Permítanme un segundito. Nada más confírmeme, por favor, si pueden ver la pantalla, la presentación que acabo de poner. Sí, profesor. Bueno, vamos a dar inicio a lo que viene siendo el tema del día de hoy. Como ya lo comentamos, vamos a ver el tema de sueldos salarios y su carga tributaria. El objetivo de este tema es de que se estudien las contribuciones derivadas de los sueldos y salarios, ¿ok? Como introducción tenemos que en México los sueldos y salarios, así como las prestaciones en dinero o en especie que reciben los trabajadores, son objetos de diversas contribuciones, ya sean a favor del gobierno federal o del estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay impuestos o hay contribuciones que son de índole federal, como en el caso del impuesto sobre la renta, hay inclusive también lo que viene siendo la parte de las cuotas obrero-patronales en cuestiones de IMSS, SAR e Infonavit, y también hay impuestos que son a nivel estatal, como el caso del 3% sobre nóminas, que también ahorita lo vamos a mencionar. Un segundito nada más para admitir a una persona que se acaba de incorporar. Ok. También la seguridad social a favor de los mismos trabajadores originan contribuciones que son causadas tanto por la empresa que realiza dichos pagos como por los propios trabajadores al momento de recibirlos. Es lo que ahorita comentábamos. El primer impuesto que vamos a ver, o que es a nivel federal, es el famoso impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta no es otra cosa más que el impuesto sobre el ingreso, es decir, de lo que nosotros percibimos, estamos obligados por la ley a pagar una contribución al fisco para contribuir a todos los programas de desarrollo social y para todos los programas del gobierno federal. Las que ya trabajen, tienen, a lo mejor que han tenido o que tienen experiencia laboral, en sus recibos de nómina, dependiendo de su ingreso, que eso ahorita lo vamos a ver, hay un concepto que se llama PERCES, que es donde vienen todos sus sueldos, todas sus prestaciones, en dado caso que tengan prestaciones superiores a las de la ley. Y también viene un concepto o una parte que son tus deducciones, percepciones menos deducciones, es tu neto a pagar. Dentro de las deducciones, si se han fijado, hay algo que se llama IS, que es el impuesto sobre la producción del trabajador, que es está obligado a retenerle el patrón a los trabajadores para enterarse de tareas de Hacienda y Crédito Público a través del SAT de manera mensual en pagos provisionales que se hacen de las contribuciones federales. También si han visto algún recibo de nómina o han tenido experiencia, se podrán percatar que también dentro de las deducciones hay otros conceptos como cuotas IMSS, que ahorita los vamos a mencionar. Ahí también cabe hacer la aclaración que las cuotas del IMSS, una parte son 100% del patrón, es decir, el patrón está obligado a pagar esas cuotas, pero también nosotros estamos obligados a pagar unos porcentajes que ahorita los vamos a ver, ¿ok? Vamos a continuar. La ley del impuesto sobre la renta en su artículo 34 establece que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluida la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la alteración de la relación.
lo que mencionábamos ahorita, desde el momento en que nosotros tenemos una relación laboral con un patrón, nosotros estamos obligados a contribuir con nuestros impuestos. Obviamente, nuestros impuestos es bajo el régimen de sueldos y salarios, que es el tema que estamos viendo hoy. Y para que se esté tributando en este régimen, es forzosamente necesario tener una relación laboral con un patrón. También nos dice aquí que lo que viene siendo la participación de los trabajadores en las utilidades son objetos del impuesto sobre la renta. Ahorita no nos vamos a meter en mucho tema fiscal para decir cuál es la parte exenta por la que no se debe de pagar impuesto y cuál sí, pero en términos generales también se debe de pagar impuesto por este concepto. Y también cuando en un momento dado hay una terminación laboral, una liquidación, pues obviamente también estamos obligados a pagar el impuesto por esos conceptos. ¿Ok? La ley del ICR en su artículo 96 también establece que quienes hagan pagos o conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciben un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Las personas, la ley es bien clara, conforme más ganes, obviamente pagar más impuesto, pero también la ley protege al trabajador que tiene un ingreso, por así decirlo, menor, como en el caso de que nada más tenga un salario mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos los recibos de nómina, hay un concepto que se llama subsidio y anteriormente se le llamaba crédito al salario. Este subsidio es un apoyo que el gobierno federal da a aquellas personas que tienen un ingreso que no es muy alto. Si ahorita vamos a ver un ejemplo en un Excel de una persona que tiene un ingreso muy alto y cómo disminuye su pago de cuota, o más bien dicho, su pago de impuesto conforme le vamos disminuyendo el salario, y va a llegar un momento que en lugar de tener un impuesto por pagar o que el patrón tenga que retener para dárselo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el patrón tiene que pagarle un subsidio a ese trabajador. A grosso modo, ¿qué es lo que se hace? Si vamos a suponer que el empleado Juan Pérez durante el mes percibe un ingreso de 20,000 pesos, por el nivel de ingresos, pues obviamente es casi seguro que va a tener un impuesto. Ese impuesto, el patrón dentro de su recibo de nómina o dentro de su cálculo de nómina, lo tiene que retener para enterárselo a la Secretaría de Hacienda, ¿ok? En el pago provisional mensual, que de hecho ahí es una de las preguntas que vienen en el cuestionario de la semana. Pero ¿qué pasa si el trabajador o el empleado no tiene un salario muy alto? Obviamente, al momento de que se calcule la nómina, va a tener un subsidio o un crédito al salario. Con subsidio, el patrón lo va a y lo va a disminuir de los impuestos que tenga a cargo dentro del mes. O sea, es nada más como que el patrón se lo presta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para después disminuirlo dentro de sus pagos provisionales. A eso se refiere de que se tienen que hacer retenciones que se deberán de presentar dentro de los pagos provisionales. También aquí es muy importante hacer el comentario que bajo el régimen de sueldos y salarios, las retenciones que se le hagan a los trabajadores tendrán el concepto de que es ya un pago definitivo a cuenta del impuesto anual. Si se fijan ahora, ya próximamente en 2 meses ya van a empezar a atiborrarnos en las páginas del SAT de que presenta tu declaración. A eso se refiere. Las personas físicas que estén bajo el régimen de sueldos y salarios también pueden presentar una declaración anual dependiendo de varios criterios o de varias reglas. Se puede presentar siempre y cuando tenga deducciones personales para que obviamente le regresen algo de impuesto, o que estén obligados por su nivel de ingresos. Es decir, que en el año inmediato anterior hayan obtenido ingresos arriba de 400,000 pesos en el año. ¿Hasta ahorita algún comentario de lo que viene siendo el impuesto sobre la renta? No, profesor. Ok. Vamos a ver ahora lo que vienen siendo las cuotas de seguridad social. Un segundito, permítanme. Bueno, aquí no está la diapositiva. Las cuotas de seguridad social son todas aquellas cosas que el patrón está obligado a pagar por tener una relación laboral.
ahorita les hacía yo el comentario que hay unos porcentajes que te marca la ley y esos porcentajes, uno los paga el patrón, uno los paga el trabajador. Obviamente, en cuestiones de seguridad social están las prestaciones en dinero, varias ramas de seguridad social que vamos a ver ahorita. Está la aportación al SAR o a la famosa FORE y está la aportación del 10% al Infonavit. Hay que acordarnos que también el Infonavit, aunque no es una cuota de seguridad social, sí es un instituto que se creó para dotar de una vivienda al trabajador y por lo cual el patrón está obligado a aportar un 5% de su salario mensual y presentarlo dentro de los pagos de cuotas de seguridad social. El otro impuesto que tenemos también es el famoso impuesto del 3% sobre nóminas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si en el mes de enero un patrón pagó sueldos por 100,000 pesos, está obligado a pagarle el 3% de esos sueldos. 3,000 pesos le tiene que pagar el patrón al gobierno del estado de Nuevo León por el famoso concepto del 3% sobre nóminas. ¿Dónde viene estipulado esto? Nos dice que en la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, en su artículo 154, se establece esto. Es objeto de este impuesto la realización de pagos en efectivo, en servicios o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal prestado bajo la subordinación a un patrón dentro del territorio del Estado. Este impuesto existe en todos los estados, pero varía el porcentaje. Huila creo que era el 1%, en otros es el 2%, inclusive aquí en el estado de Nuevo León hace algunos años era el 2%, pero actualmente es el 3%. También el artículo 156 nos dice que es base de este impuesto el monto total de los pagos a que se refiere el artículo 154, que es el que vimos ahorita. Y este impuesto se causará con tasa del 3% sobre la base a que se refiere el artículo anterior. Es decir, la base de 100,000 pesos, que es el ejemplo, se le aplica el 3% y eso es lo que se pagaría. ¿Ok? Estos son los impuestos que están directamente dirigidos a lo que viene siendo un sueldo y un salario o a la prestación de un servicio personal subordinado, es decir, estén bajo el régimen de sueldos y salarios y que tengan una relación con un patrón. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de cómo se calculan los impuestos o el impuesto sobre la renta por los pagos que nos hacen los patrones a nosotros por concepto de sueldos. Permítanme más un segundito para presentar ahora el Excel. Ahí lo pueden ver. Sí, maestro, sí se ve. Ok, miren, ahorita les comentaba que todas las personas que estamos bajo el régimen de sueldos y salarios estamos obligados a contribuir con el gasto público a través de nuestros impuestos. En el caso específico de los sueldos y salarios se hace a través de las retenciones que nos hacen los patrones. Vamos a poner un ejemplo así muy práctico de cómo se calcula un impuesto. Aquí este cálculo, aunque no viene en lo que viene siendo la bibliografía o sea, lo que estamos viendo ahorita para efectos de la materia, sí quise compartírselos para que vean ustedes cómo se calcula un impuesto. Aquí pongo, permítanme un segundito, ¿sí? Un segundito. Se oye un perrito ahí. Es el Rocky. Listo, ahí ya me escuchan, ¿verdad?
Sí, Sí, profesor, se escucha. Una disculpa, una disculpa. Vamos a hacer un cálculo de lo que viene siendo un cálculo para una persona que gana determinado sueldo. Aquí, antes que todo, les tengo que para hacer el cálculo hay que basarnos en unas tablas que se publican de manera anual y son tablas de cálculo mensual. Hay unas que son semanales, hay unas que son quincenales, unas catorcenales, unas mensuales. Es exactamente lo mismo, la única diferencia es que aquí lo voy a ejemplificar con un cálculo mensual, pero si utilizamos las semanales para el caso de las personas que les pagan por semana o por quincena, es lo mismo, nada más se hace una división por el periodo en el que esté pagando. Primero tenemos que considerar para el cálculo, aquí voy a poner el ejemplo de una persona que se llame Juan Pérez, por poner un ejemplo, Juan Pérez Brito, y voy a poner que esta persona gana un sueldo aproximado de 800 pesos, para no meternos en tanto problema. Si esa persona gana 800 pesos, esta persona, diarios, perdón, gana un salario mensual de 24,000 pesos. Lo primero que tenemos que hacer es buscar dentro de las tablas del impuesto sobre la renta, el rango en el que se encuentra este salario. Si se fijan aquí, son 24,000 pesos de salario, que no es otra cosa más que los 800 pesos diarios por los 30 días, ¿verdad? Y buscamos en el cálculo, tenemos que restarle un límite inferior. En este caso, si buscamos el rango entre el sueldo, vamos a ver que está entre este límite inferior de 12,000 pesos y 24,222, porque ahí se ubica esa cantidad. El salario mensual menos nuestro límite inferior nos da nuestro excedente sobre el límite inferior, que son 11,990.5. Ya que ubicamos ese salario, también tenemos que aplicar un porcentaje sobre ese excedente, que es en esta misma línea, que está aquí, que le estoy presentando, que en este caso es del 20.36%, que es esta cantidad. Al excedente le multiplicamos la tasa aplicable sobre el límite inferior, que es del 21.36, y nos da nuestro impuesto marginal, es decir, 2,561.07. A esa cantidad se le suma la cuota fija, que está dentro de este mismo rango, que es de 1,281.87, y nos da nuestro impuesto sobre la renta. Eso es lo que a nosotros nos ¿cómo se llama? Nos retendría de manera mensual. Vamos a poner un ejemplo que es persona le paguen por quincena, pues serían 12,000 y aquí sería más entre 2. En su quincena a él estuvieran reteniendo 1,916 pesos. También hay que tomar en cuenta lo que vienen siendo las tablas para el subsidio, lo que les comentaba ahorita. Dependiendo del ingreso que tenga el trabajador, va a ser el subsidio que le otorga el gobierno para disminuir su impuesto. Aquí en este caso, si se fijan, no hay un subsidio. Este es un ejemplo en Excel que yo tengo, que ya tengo formulado, pero lo tengo así para ejemplificarlo más rápido. Si se fijan, vamos a suponer que esta persona tuviera un porcentaje de subsidio de 500 pesos, por poner un ejemplo. El impuesto que pagaría sería de 3,332.94, ¿ok? Pero como él no tiene subsidio, ¿por qué no tiene subsidio? Porque si buscamos su salario mensual, que es de 24,000 pesos en las tablas de subsidio, nos dice que si de un ingreso de 0.01 a 1,700, se le da una cantidad de subsidio de 400 pesos. Pero y así va a ir buscando el rango del salario del trabajador. En este caso, como su salario es alto y es de 24,000 pesos, nos dice que si una persona gana de 7,382.34 pesos en adelante, el subsidio es cero. Por eso es que no tiene ninguna cantidad. Entonces, su ICR es de 3,832 pesos con 94 centavos. Vamos a poner otro ejemplo así muy sencillo. Vamos a suponer que la persona no gana 800 pesos. Vamos a suponer que gane, no sé, 300 pesos, ¿ok? Si se fijan, aquí ya su salario cambió a 9,000 pesos mensuales, ¿ok? Nos vamos al cálculo de ICR y ya tenemos un salario de 9,000. Buscamos el límite inferior en las tablas y ese rango se encuentra entre 8,629 y 10,000.
el límite inferior son 8,629 pesos, que es esta cantidad, y nos da nuestro excedente, que son de 370.79. A esa cantidad le aplicamos el porcentaje que se aplica sobre ese rango, que en este caso es del 16, si se fijan aquí ya está formulado, y nuestro punto marginal es de 59.33 pesos. Buscamos la cuota fija, que es 692 pesos, y esta persona va a tener un ICR de 752 puntos. Si se fijan, aquí sigue sin tener subsidio. ¿Por qué? Porque el rango de 9,000 pesos no le da para que haya un subsidio. Aquí lo que me interesa que ustedes vean, primero que se queden con el concepto que los impuestos que pagamos a través de nuestra nómina se calculan de esta manera y que están grabados, que es de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta. Si se fijan aquí, vamos a cambiarle ahora, conforme vaya disminuyendo el salario, obviamente tenernos más a un subsidio. ¿Por qué? Porque pues, ese es el deber ser del subsidio, apoyar a los trabajadores que menos ganen. Si aquí le ponemos 200 pesos, ya la persona va a ganar 6,000 pesos mensuales, ¿ok? Si nos vamos aquí, ya tiene un salario mensual de 6,000 pesos, un límite inferior de 4,910.19, que es esta cantidad, ya que entre estos dos rangos se encuentra el salario que él percibe mensual, y nos va a dar un excedente de 1,089 pesos. Si se fijan aquí, a estos 1,089 le aplicamos el porcentaje, que es de 10,88, nos da nuestro impuesto, que es de 118.57, que es el cálculo, ¿ok? Le sumamos la cuota fija, que son los 281.33 que aquí vienen, y esto es nuestro ICR. O sea, si el trabajador no tuviera subsidio, él tendría mensual estos 400 pesos con 90 centavos. Esta cantidad es lo que haría, pero si se fijan, como aquí ya el rango de salario es bajo, aquí ya le aplican subsidio. Vamos en la tabla de los subsidios, el rango de 6,000 pesos que se encuentra en este caso entre los 5,335 y los 6,224, y vamos a tener una cantidad de subsidio de 294 pesos, que es esta cantidad. Aquí ya disminuyó su ICR, porque el cálculo nos dice que al ICR, antes de subsidio, le restamos lo que viene siendo la parte correspondiente, lo aplica el subsidio, y él va a pagar nada más de ICR 112 pesos. Hasta ahí más o menos se ejemplifica cuál es el cálculo del ICR para los sueldos y salarios que tiene que hacer un patrón cuando una nómina. Sí me gustaría que si tienen alguna duda, una retroalimentación, con toda confianza me la hagan saber para duda. Profesor, yo tengo una duda. A ver. Bueno, tengo entendido que los porcentajes de los impuestos que se cobran o que se tienen que pagar, cada año se hace un cálculo nuevo, pero ¿hay una fecha o un límite de fecha estimado para que los porcentajes cambien, o sea, que estén destinados así, o sea, cada año o cada 2 años o cada 5 años va a aumentar un cierto porcentaje de impuestos? Ahí va, mira, para ahorita que estamos hablando únicamente de ICR, se actualizan anual. Haz de cuenta que ahorita en enero ya salieron las tablas del 2021. O sea, este cálculo que ahorita estamos hablando única y exclusivamente del impuesto sobre la renta para las personas físicas que están bajo el régimen de sueldos. La carga tributaria para el trabajador sería esto que estamos viendo ahorita. Y estas tablas se actualizan se actualizan cada año. Van a variar cada año. A lo mejor para el año que entra aquí te cambia 580 y aquí dice 580. O sea, cambian en algo. ¿Por qué? Por el concepto que se le llama inflación. Estas se actualizan cada año en base a la unidad de medida y actualización, o UMAS, que se le conoce. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda hasta aquí referente a lo del ICR?
¿No? Bueno, vamos a ver ahora lo que vienen siendo las cuotas de seguridad social. Bien, dentro de lo que vienen siendo la carga tributaria para el trabajador y el patrón, están las cuotas de seguridad social. Ahorita lo mencionábamos. Hay unas cuotas, haciendo referencia a lo que comentaba ahorita el alumno, generalmente no cambian, pero hay ocasiones, dependiendo de las modificaciones que se hagan a la ley, los porcentajes pueden cambiar. En el último año no han cambiado, es decir, siguen igual, tanto el año pasado como para este año. Y aquí vamos a ver un ejemplo de cuáles son los porcentajes que tiene que pagar el patrón para las diferentes cuotas de seguridad social, cuánto le corresponde al patrón y cuánto le corresponde al trabajador. Yo les mencionaba al principio de la sesión que cuando ven un recibo de nómina, dentro de las deducciones hay un concepto que se llama cuotas IMSS. Esas cuotas IMSS se calculan de la manera que vamos a ver ahorita. Aquí vamos a poner nuevamente un ejemplo que viene siendo vamos a ver el ejemplo de la persona que gana 200 pesos. Si se fijan aquí, este es el salario diario integrado de lo que viene siendo la persona. Hay una diferencia y sí me gustaría también que ustedes, no sé si la hayan captado, reitero, las personas que ya tengan experiencia en algo administrativo o que ya han trabajado, que hay dos conceptos de salario. Uno es el salario diario nominal y otro es el salario diario integrado. ¿Qué diferencia uno del otro? El salario diario nominal es el que se utiliza para efectos de pago de nómina y el salario diario integrado es el que se utiliza para efectos de pago de cuotas de seguridad social. ¿Qué diferencia uno del otro? Que en el salario diario nominal no van incluidas todos los conceptos de las prestaciones que tenemos dentro del trabajo. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos prestaciones de lo que vienen siendo prestaciones de ley, los porcentajes que son el año son 6 días de vacaciones, que te dan el 20% de la prima vacacional sobre esos 6 días, o que te den tus días de aguinaldo. Ese porcentaje al primer año corresponde a un 0.0452, por eso es que esta cantidad de 200 pesos la multiplico. Si se fijan, estos 200 pesos sirvieron de cálculo para el impuesto sobre la renta, que son los 200 pesos por los 30 días. Pero para efectos de cuota de seguridad social, se tiene que tomar este salario. Ya no, si se fijan, este es el que se toma, 209.6. Vamos a ver cuáles son las diferentes cuotas de seguridad social y cuáles corresponden a cada. En la primera es lo que viene siendo la cuota fija, que es un 20.40%, que este está aquí y ese es para todos, ¿va? Las prestaciones en dinero para el patrón es un 0.70. Los gastos médicos pensionados para el patrón es 1.05. Las guarderías sociales es 1% para el patrón y la invalidez es 1.75. En el caso de lo que es 0.40, 0.10 para el patrón, prestaciones en dinero es 0.5, gastos médicos pensionados es 0.375, para guarderías y prestaciones sociales hay el porcentaje para el trabajador, todo es el patrón, y en el caso de la invalidez y vida es 0.625. Los totales son estos. Si ahorita buscamos en internet cuáles son los porcentajes de cálculo de cuotas sobre patronales o del IMSS, como lo quieran ver, estos son los que están actualmente vigentes. Y aquí viene cuánto es para cada uno de ellos. Si nos fijamos aquí, yo quería ejemplificarles que vieran por así decirlo, un recibo de nómina. Por eso aquí les pongo ICR y subsidio hasta el impuesto sobre la renta. Ahí todavía no veíamos los cálculos del IMSS. Ahorita que los veamos, estas dos cantidades que estamos calculando es lo que les aparece a ustedes, cuotas IMSS, pero que son única y exclusivamente de la parte que le corresponde al trabajador. La parte que le corresponde al patrón, el patrón la paga de su dinero. Obviamente se hace una afectación contable que después la vamos a comentar.
¿ok? Por ejemplo, para esta persona, en el caso específico de la cuota, sí lo mencionamos, son los 531.71. Esa corresponde 100% al, ¿cómo se llama?, al patrón. Y nos vamos a lo que viene siendo las retenciones de IMSS. Si se fijan aquí es IMSS mensual y son estas cantidades. ¿Sí? Que es la suma de todas las cuotas de seguridad social que le corresponden al trabajador. En el caso de la invalidez y vida le corresponden 39 pesos, los gastos médicos pensionados le 23.52, perdón, y en el caso de las prestaciones en dinero le corresponden 15.68. ¿Cómo se calcula eso? Ahí está la fórmula. Si se fijan, el salario del trabajador, en este caso para determinar las prestaciones en dinero, se multiplica por 30 días y eso se le aplica el porcentaje que le corresponde al trabajador, que es de 0.25, y esta es la cantidad que nos da. Esto que dice el dinero patrón, eso es lo que él va a pagar de acuerdo a su porcentaje, que es el 0.70. Se fijan, era más porque el porcentaje del patrón mayor que el del empleado. En los gastos médicos pensionados, si se fijan aquí la misma fórmula, se multiplica el salario diario por días, en dado caso de que el mes traiga 30 días, trae 28, si trae 31 o trae 30, se calcula en base a esos días. Y se multiplica por el porcentaje, y mismo caso para lo que viene siendo la invalidez y vida. Estas cantidades que aquí dice total son estos 78.39 que vienen aquí, que es el IMSS que le corresponde al empleado o las cuotas que le corresponden al empleado, ¿ok? Y nos vamos haciendo los mencionar porque son bimestrales. Aquí sí un concepto que nada más le corresponde los conceptos que le corresponden al empleado, nada más es el de cesantía en edad avanzada. Para efectos de retiro, para efectos de aforo, el patrón está obligado a darnos el 100%, el retiro, 0.15% con cesantía en edad de vejez y el 5% de lo que viene siendo el Infonavit, que es lo que les mencionaba ahorita. Y para el empleado únicamente es el 1.25, pero para el concepto de edad avanzada y vejez. Y se ganan aquí los totales, nada más prácticamente es el uno que le corresponde al trabajador. Si nos vamos a cesantía en edad avanzada y vejez, son estos 70.55. Multiplican lo que viene el salario por los 30 días, por el porcentaje, y nos da 70.55, que es lo que viene en esta parte que es SAR. Se le puse SAR empleado, pero es cesantía en edad avanzada y vejez. Es un recibo de nómina mensual, reitero, si fuera 15 entre dos. Al subtotal antes de IMSS, nosotros le restamos lo que viene siendo el IMSS del empleado, la cesantía en edad de vejez, parte del retiro de lo que le corresponde al empleado, y esto es lo que la persona recibiría neto dentro de su recibo de nómina. Si lo quieren ver así, y lo ejemplificamos en recibo de nómina, aquí diría percepciones, y aquí diría 6,000 pesos, y aquí diría deducciones, y aquí vendría ICR, y serían 112.27, que es este cálculo ya después de aplicar el subsidio, porque aquí se aplicó, y aquí vendría la cantidad de cuotas IMSS. Estas cuotas IMSS es totales, este trabajador recibiría neto lo siguiente, más menos serían los 5,738.79. Sí queda más o menos ejemplificado el por qué, cuál es el deber ser del cálculo. ¿Alguna Sí, profesor. Que tengan? Sí, dígame. Profe, yo tengo una consulta.
Sí, Aquí en el salario mensual, supongamos que tengo una empresa y yo voy a pagar 6,000 pesos al mes a un empleado. Yo debo de contar en mi cartera con 6,000 pesos para pagarle al empleado. ¿Es todo lo que tengo que tener en mi cartera, 6,000 pesos? ¿O tengo que tener más o menos? mira, ¿Con lo que en mi cartera la hago o no? sí, mira. Tú, es un ejemplo, obviamente cuando es muy grande, pues sería una así muy, una hilera, una serie de columnas para ver, ahorita lo estamos ejemplificando como debe ser para un cálculo didáctico. Estos 6,000 pesos, él nominalmente tú le tienes que pagar, pero acuérdate que él está obligado a pagar impuestos que tú le tienes que retener para mandárselos a la Secretaría de Hacienda. A lo mejor entraste un poquito de la clase, pero te explico. Estos 6,000 pesos es lo que él gana. Ese va a ser su salario. Pero a él, después de haber hecho el cálculo, él tiene que pagar un ICR de 112 pesos, que es esta cantidad que te estoy marcando aquí. Estos 112 pesos, que es este ICR. Estos 112 pesos, vamos a suponer que este cálculo corresponda al mes de enero. Esos 112 pesos tú se los tienes que pagar a la Secretaría de Hacienda a través de una declaración provisional mensual que se paga en el mes de febrero. De hecho, dentro del cuestionario que les puse ahí, les puse la última pregunta, que cuándo se pagan y en qué días se pagan por regla general los impuestos provisionales. Los impuestos provisionales se pagan los días 17 de cada mes y en sí todas las contribuciones, el 3% sobre nómina, las cuotas del IMSS y los pagos provisionales, aunque hay algunas excepciones a la regla por cuestiones de RFC que ahorita no nos vamos a meter, se tienen que pagar el día 17. En el caso específico, tú le tienes que pagar 112 pesos a Hacienda. ¿Sí me explico? Hay que pagar a través de, porque también, de acuerdo a los porcentajes, él tiene que pagar una cantidad de las diferentes cuotas de seguridad social y del concepto de retiro, que no es el retiro, es el concepto de cesantía en edad avanzada y vejez. A él, tú líquidamente en el mes le tienes que pagar 5,738 pesos. No sin antes comentarte que le vas a pagar 5,738, pero tú ya le retuviste estas dos cantidades que tú vas a tener que pagarle al IMSS el 17 de febrero. El ICR se lo pagas a Hacienda y las cuotas al IMSS se las pagas al Seguro Social a través de cuando lo requeridos. Si tú tienes ya tu acceso al IMSS desde su empresa, que es el famoso ITSE, tú tienes que pagar esto. Esto es lo que tú tienes que pagar vía retención, pero hay que acordarnos que también hay cuotas que te corresponden a ti. O sea, la carga tributaria es nada más para ejemplificar lo que le corresponde al trabajador. En este ejemplo, si tú ya me dices cuánto tendría que pagar el patrón tendría que pagar por ese empleado de cuotas de seguridad social 845.27, que si lo sumas con los 78, te da los 923 que vienen aquí. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que tú le tendrías que pagar al IMSS serían 923 pesos, pero de esos 923, tú ya le retuviste al obrero 78.39 que están aquí, ¿ok? Por eso es que los ejemplifiqué los cálculos. Y lo que a ti te correspondería pagar el mes siguiente son 845. Es decir, no nada más le tienes que pagar el salario, tienes que retener lo que le corresponda de ICR y de cuotas de seguridad social y pagárselo a Hacienda. En el caso específico, aquí sí, eso es 100% de él, aquí no te corresponde a ti nada porque el dinero lo está recibiendo él. En el caso de las cuotas del IMSS, tú tienes que pagar lo que le corresponde a él y lo que te corresponde a ti. Es por eso que el capítulo se llama Sueldos y Salarios y su carga tributaria tanto para el trabajador como para el patrón. Si se fijan aquí en el concepto de Infonavit, para complementar lo que ahorita me preguntabas, también el Infonavit, hay que acordarnos que el patrón está obligado a pagar el 5%, pero ahí no le corresponde nada al trabajador. O sea, esa cantidad, si tú te vas a lo que viene siendo mensual, bimestral, tú tendrías que pagar bimestralmente por el trabajador 313.56 y tendrías que pagar, por concepto de Infonavit, perdón, y en el caso de cesantía y vejez,
tendrías que pagar 197 pesos con 54 centavos y el por ciento del Afore que corresponde a 125.42. Tú tendrías que pagar bimestralmente los 393.52 por concepto de cesantía, edad avanzada y vejez y de retiro. Nada más que de esos 393, 70 pesos le corresponden al trabajador que tú ya se los retuviste en su nómina. No sé si me explico, o sea, tú no nada más es de pagar el sueldo, tienes que pagar los impuestos, retener los impuestos que le correspondan a él y pagar los impuestos que te correspondan a ti para efectos de cuotas de seguridad social, cesantía en edad avanzada y vejez, retiro y el 5% del Infonavit. Por eso cuando se va a iniciar un negocio o los que son administrativos, los que son contadores, tienen que tener muy en cuenta todos estos costos, porque si no los tomas en cuenta, pues obviamente vas a tener una falta de liquidez, ¿no? Pero sí son varios conceptos los que tienes que considerar, no nada más el salario. Maestra, entonces el 5% que paga el patrón, ¿ese lo tiene que pagar a fuerza, tenga o no el empleado un crédito? Qué buena pregunta, Diana. Mire, si se fija aquí en el cálculo, en lo que viene siendo el cálculo del ICR, también, no sé si se alcance a ver, aquí dice, permítame un segundito, dice Infonavit empleado cero. ¿Qué significa? Que al empleado no le toca pagar ese 5%. Ese lo tiene que pagar forzosamente el patrón, llévate un relampagué. Si en un momento dado el trabajador solicita un crédito, en automático a través de la plataforma de lo que viene siendo el ITSE, nos llega la notificación de que el trabajador ya tiene un crédito y estamos obligados, inclusive el trabajador tiene que llevarlo con el patrón, que le ponga un sello de recibido y a partir de que se recibe por parte del patrón, el patrón está obligado a retenerle ese porcentaje que ahorita ya es en cuota fija, ya no es ni porcentaje, por su casa y se lo tiene que descontar de la nómina. Pero a su pregunta expresa, ese se tiene que pagar forzosamente, tenga o no tenga un crédito. Ok, gracias. Profe. Sí. Oiga, pues entonces, lo que entendí es que con los 6,000 pesos que traigo en mi cartera no voy a completar. Y la segunda es, ¿cuánto tengo que pedir prestado, según todas esas cosas, para sí completar? Porque traigo 6,000 pesos en mi cartera. Y con eso respondería toda mi duda. No completo, ¿y cuánto tengo que pedir para pagarle al empleado? Bien, mira, acuérdate que esto es mensual y esto va a ser mes con mes, ¿verdad? O sea, si tú me preguntas a mí como desembolso de dinero, ¿cuánto tendrías que tener? Tú tendrías que tener estos 6,000 pesos, que es lo que le vas a pagar a él, y lo que vienen siendo los conceptos de lo que te corresponde a ti como patrón, que en este caso son más 845, más 313, más más este. Tú tendrías que tener aproximadamente 7,500 pesos en la cartera o en el banco, como lo quieras llamar. Nada más que acuérdate que este cálculo que estamos haciendo es de un mes y eso tú no lo vas a pagar en el mes, lo vas a pagar hasta el mes siguiente. Acuérdate que va desfasado porque lo que se genera en un mes se paga el día 17 del siguiente mes. Ahorita nada más hemos visto cuotas de IMSS, cuotas de SAR, que aquí vienen los porcentajes, que es lo que mencionamos ahorita, y hemos visto ICR. Todavía nos falta ver el concepto del 3% sobre nóminas, que ese tú como patrón, por pagarle a un empleado, estás obligado a pagarle un impuesto al gobierno. Si a mí me preguntas, pues yo lo veo hasta medio ilógico, que voy a dar un empleo, voy a promover que haya empleo y todavía tengo que pagar impuestos por dar empleo, pero así está la legislación, ¿no? Ok, entonces en dado momento, yo, si le pienso más y lo dejo como fórmula, va a llegar un momento en que yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo, cuando ofrezca un trabajo, y yo sé cuánto le voy a pagar o cuánto le quiero pagar, ya si quieren o no, pues ya depende de ellos, pero si yo considero pagar 6,000 pesos, entonces a él le voy a decir, ¿sabes qué? Te va a pagar 5,000 pesos. Pero claro que ya con
toda la A fórmula ver, me va a a ver, no más que no hay que confundirnos, hay que entender un concepto para que también quede claro. O sea, tú no puedes decir, le voy a pagar 5,000 pesos. Si tú le pones a una persona, o sea, vaya, lo que quiero entenderte es que tú no quieres erogar más de 6,000 pesos, pues sí tendrías que bajarle el sueldo, ¿va? Porque de otra manera, si tú le ofreces 6,000, tendrías que considerar los 6,000 más la carga tributaria que te corresponde a ti. De hecho, Sí. mira, las empresas antes de, digo, y ustedes van para parte administrativa, las empresas cuando ya hacen presupuestos anuales, tanto de ingresos como de gastos, y dentro de esos gastos, un segundito. Dentro de esos gastos están los sueldos, pero también están todos estos conceptos. O sea, no puedes tú no considerarlos. Si yo, por ejemplo, digo, voy a vender 1,000,000 de pesos al año, pero también voy a gastar 900,000 pesos al año, dentro de esos gastos tienen que ir los sueldos, las cuotas de seguridad social, las aportaciones y el Infonavit, las aportaciones al SAR, porque eso le corresponde al patrón. Eso es netamente el patrón. Por eso es, de hecho, mi maestría que ahorita estoy cursando se refiere precisamente a eso, a todo el impacto que tienen las empresas, no nada más con la carga tributaria de los sueldos, sino toda la carga tributaria en general. Ahorita, como mencionábamos, hemos visto nada más ICR y cuotas de seguridad social, Infonavit. Ahorita voy a ver el otro concepto que es el 3% sobre nóminas. Si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Pues la persona también, ¿cuánto tengo que considerar? Bueno, si me haces esa pregunta, te tendría que decir también que tuvieras que considerar 180 pesos adicionales del 3% sobre nóminas. ¿Por qué? Porque le estás pagando 6,000 pesos al mes y le tienes que aplicar una tasa del 3%. Y estos 180 pesos, así como el ICR se lo pagas a Hacienda, las cuotas de seguridad social y el retiro se la pagas al IMSS, el Infonavit se lo pagas al Infonavit, aunque sea un solo pago dentro de una misma cédula, estos 180 pesos del 3% sobre nómina se lo tienes que pagar al gobierno del estado de Nuevo León. O sea, si te fijas, es mucha el tener un empleado no nada más es el sueldo. Si lo quieres hacer formal, hay que entender que esto es bajo la legalidad. Hay muchos empleadores que ni siquiera seguro le dan a las personas, ¿verdad? Se los pagan así netos como es, con sus respectivas consecuencias, ¿verdad? De que no, de accidentes y después ahí vienen los aseguran. Profesor, yo tengo una duda. Sí, adelante. Todas estas cargas tributarias al final, o sea, yo como patrón, digamos como patrón, yo pago mis impuestos, los impuestos del empleado, todo lo que se me está, todas las cargas tributarias correspondientes. Al final, en la declaración anual, ¿puedo yo hacer deducción de esos impuestos? ¿O no? O ya eso ya se paga y ya. No, esa es una excelente observación. Hay que acordarnos que dentro de lo que viene siendo el cálculo, ya es un poquito más contable, pero estás utilizando un término muy bueno. Los impuestos de las personas físicas con actividad empresarial, suponiendo que ustedes fueran patrones, que fueran una persona física con actividad empresarial, o de la persona moral, o de la persona física con arrendamiento, pueden hacer deducible todos estos conceptos. ¿Cómo se calcula? No me quiero meter en muchas cosas fiscales, pero a grosso modo los impuestos anuales se calculan de la siguiente manera. Para el caso específico de las empresas y personas físicas con actividad empresarial, para el caso de los sueldos y salarios, su impuesto es lo que le retuvo el patrón y que le va a enterar Hacienda, ¿ok? A grosso modo se calcula tus ingresos acumulables al año menos tus deducciones acumulables de un año. Eso te va a dar una base de impuesto y sobre eso tú vas a pagar el porcentaje de ICR que corresponde. Pero dentro de esas deducciones está el pago que haces de las aportaciones del SAR, lo del Infonavit, lo de los sueldos. Son deducciones 100% que te sirven. Si no tuvieras deducciones, tú tendrías que pagar un 35% de ICR sobre el total de tus ingresos. Es una muy buena observación eso. Ok, gracias, profesor. Es una buena observación para aquellos que quieren ser patrones, vaya. O sea, tienen que, digo, eso ya es una cuestión más contable, pero sí es muy válida tu punto de vista y tu aportación.
¿Algún otro comentario? Gracias. Bueno, y por último vamos a ver lo que viene siendo el 3% sobre nómina. Si se fijan aquí, ejemplificamos que la persona, y obviamente si hay más trabajadores, pues se suman todos los salarios y esa va a ser la base. La base a grosso modo no tiene mucha ciencia. Aquí se contempla todo lo que vienen siendo los sueldos y salarios, gratificaciones como qué, como aguinaldo, bonos, etcétera. Aquí lo estoy poniendo de una manera muy sencilla para no meterme en mucha cantidad, sino que queden con la sustancia de cuál es el deber ser y cuál es el concepto clave. Sobre el total de todos los pagos en especie, de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva, en efectivo a tus trabajadores por conceptos de servicios personales subordinados, tú tienes que pagarle un 3% al gobierno del estado de Nuevo León. Si lo vemos así simple, son 6,000 pesos, por el 3% son 180 pesos. Estos 180 pesos se los tenemos que pagar el día 17 a lo que viene siendo el gobierno del estado de Nuevo León. En resumen, todos los sueldos y salarios tienen una carga tributaria. Una es para el patrón, una es para el trabajador. Vimos 3 clases de impuestos, si lo queremos ver así. El impuesto sobre la renta, el cual se le tiene que presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de una declaración en el portal del SAT los días 17 de cada mes. Ahí hay unos asegúnes que de acuerdo al RFC te puedes pasar los 3 días, pero ustedes tomen como regla general los días 17. También comentario, cuando los días 17 de cada mes por regla caen en viernes, se corre al siguiente día hábil, y si cae en sábado y domingo, con más razón se corre al siguiente día hábil. Por ejemplo, si fuera 17 de febrero, la ley nos permite pagar hasta el 20 de febrero los impuestos. ¿Por qué? Porque como cae en viernes, si el 17 cae en sábado, los podemos también pagar el 19, porque el 19 sería lunes, o al día siguiente hábil que corresponda. En el caso de las cuotas de seguridad social, hay unos porcentajes que le corresponden al trabajador y unos porcentajes que le corresponden al patrón. Aquí vienen los porcentajes para cada una de las cuotas de seguridad social, y en el caso de lo que viene siendo el retiro y el Infonavit, también nada más al trabajador le corresponde un porcentaje que es del, aquí está, 1.25, que es específicamente para la cesantía en edad avanzada y vejez. El retiro le corresponde el neta al patrón, y el Infonavit también le corresponde al patrón. Este retiro del 2% es lo que el patrón hace a la Afore, para que me entiendan. O sea, lo que el patrón le aporta individual con la institución que ustedes gusten, ese dinero se va directamente a la Afore, pero es netamente del patrón. Si usted quisiera aportaciones voluntarias, las pueden hacer, pero ya ese es otro tema, ¿va? Y esto también lo tienen que pagar los días 17 de cada mes. ¿Cómo se paga esto? Se paga de una línea de captura a través de un sistema que es IMSS desde su empresa, donde el patrón entra con su registro patronal, con su clave, le viene, obviamente, pues ya para efectos de pago, ya los cálculos y la contabilización de cada uno de estos conceptos dentro de la unidad, ese ya es otro tema, que es lo que mencionaba el alumno, de que se clasifican de acuerdo a su gasto, que si son aportaciones, si son sueldos, y eso al final es una deducción, pero esto también se tiene que pagar los días 17 del mes siguiente en que se generó. Por eso les ponía el ejemplo: si esto se generó en enero, se paga en febrero; si se generó en febrero, se paga en marzo, y así sucesivamente. Y en el caso específico del impuesto sobre nómina, ese también se paga los días 17 a través de la plataforma del gobierno del estado de Nuevo León. Nos da una ficha y se puede pagar a través de transferencia bancaria o se puede pagar a través de ventanilla en cualquier institución. ¿Ok? ¿Alguna duda de la clase, de lo que vimos el día de hoy? Sí me gustaría alguna retroalimentación, y si tienen alguna duda, con toda confianza, háganmelo saber. Esos porcentajes, perdón. Sí, dígame. Esos porcentajes que paga el patrón por retiro del 2% y de cesantía, ¿se pagan íntegros cuando una persona se retira o se jubila, o cómo? Ok. En el caso específico, a ver, hay que entenderle algo. En el caso específico de la cesantía en edad y vejez, es para efectos de retiro. Es una
una forma de que el IMSS vaya siendo un guardado, por así decirlo, para la pensión del trabajador, pero una parte le corresponde al patrón y no al trabajador, pero ese ya es un cálculo que se tendría que hacer cuando la persona se pensione, ¿ok? Y lo que va del 2% de la aportación del patrón, el día que la persona se pensione le van a dar su dinero cuando haga su retiro de la Afore. De hecho, se pueden hacer retiros parciales de la Afore para las personas que están desempleadas, pero obviamente se tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Que tenga determinado número de semanas cotizadas, que en los últimos 5 años no haya hecho retiros, pero te afecta para el momento en que te vayas a pensionar, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Sí, gracias, maestro. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Duda? Bueno, les agradezco, si ya no hay más comentarios o más dudas, les agradezco su atención, les agradezco mucho que se conecten. Para nosotros es muy importante que entre más participación haya, pues obviamente podamos estar interactuando. Adelante, Fernando. Maestro, buenas noches. A mí nada más me queda una duda, maestro, ahorita de lo que comentaba de los puntos extras. No me queda ahí como que muy claro. No se nos va a calificar entonces el trabajo que tenemos ya hecho, ¿verdad? No, sí se te va a calificar, pero mira, lo que pasa es que cuando se configuró como equipo. Ahorita no recuerdo si se configuró que se presentara en equipo, pero si alguien lo subió, vamos a decir que hay un grupo de 5 alumnos y esos 5 alumnos nomás participaron 3, por ponerte un ejemplo. Si en dado caso una persona no participó y me dice, ¿sabes qué? Yo se lo voy a mandar aparte, le voy a pedir que me lo suba en otra tarea que se va a llamar puntos extras. Creo que tu caso es de que no estás calificado, pero tendría que, si me quedé pendiente por calificarte. Si no es así, va a tener el mismo efecto, nomás que va a estar en otro apartado, por así decirlo. Bueno, Pero no te va sí, a porque afectar en la calificación. de acuerdo. Sí, porque ahí participamos únicamente Cecilia, la compañera Cecilia y yo, y pues como le comentaba ella, el compañero Mario, pues subió el archivo antes que nosotros y pues nos quedamos fuera de Pero mi que pregunta es, ustedes no hicieron el trabajo con ellos, ¿va? no, para nada. Bueno, yo los voy a calificar a ustedes dos en puntos extras y a él normal lo voy a calificar solo. O sea, o veo la manera de que me lo manden por fuera, pero no te preocupes, de que se te va a calificar, se te va a calificar. De acuerdo. Muchas gracias, maestro. Muy bien. Yo tengo también una duda. La próxima semana hay examen, ¿verdad? Sí, de hecho, miren, qué bueno que toca ese tema, señorita Cano. La próxima semana va a haber sesión síncrona también, pero nada más va a ser para ver un repaso general de los temas, de lo que va a venir en el examen. De hecho, ya se está ahorita configurando el examen para la próxima semana. Ahorita no he leído yo lo que vienen siendo las instrucciones, pero tentativamente les dan creo que 3, 4 días para presentar y son creo que 2 intentos. Pero sí, la próxima semana no va a haber tareas como tal, a reserva de revisar el calendario, nada más la sesión síncrona y que ustedes presenten el examen. Pero el examen va a ser de los 5 semanas de lo que hemos estado viendo. Y van a venir, por decir, tablas así como la que nos puso hoy para nosotros rellenar o solamente preguntas. No, lo que va a venir va a ser únicamente de lo que usted subió de tarea. Ok. Sí, no, esto que yo les estoy poniendo es como que para ejemplificarles y se les haga un poquito, o tratar de hacerles un poquito más digerible el concepto para que ustedes lo capten mejor y no ponérselo así tan como viene en la literatura. Ok, sí, esa era mi duda. Ok, muy bien. Diana. No, maestro, nada más que sí, así se entiende muy bien, lo explica muy bien, entendemos muy bien todos los conceptos. Muchas gracias. Sí, es que a veces los libros, miren, así muy brevemente, para no quitarles tiempo, cuando estábamos en la escuela, porque pues todos fuimos estudiantes, a veces no nos queda claro y a veces yo pienso que es mejor
decirles o sea, darles la base, pero también ponérselo con un ejemplo práctico, porque después entramos a trabajar y, ay, ¿cuál es el sistema? ¿Y qué es administración? ¿Y qué es una cuenta contable? ¿Y por qué me retienen? Por eso trato de hacerlo un poquito más práctico, pero sin perder la esencia de lo que ustedes deben de aprender y que va a venir en el examen, para que también no vayan a pensar que van a venir porcentajes ni cosas de eso. Sí, profe, gracias. Ahí en la última clase, última 10, 11, 12, ahí nos mete un poquito al sistema electrónico para ver cómo le hacemos, pero sí lo explicamos muy bien. Gracias. Sí, de hecho yo digo, se los comento, yo también, aparte de mi trabajo fijo, soy asesor con unas empresas y tengo el sistema, es el Compact. En una oportunidad que haya, con gusto se los muestro para que vean. Miren, este es el libro mayor, este es el libro de diario, esta es la balanza de comprobación, para que ustedes lo vean de acuerdo como viene la literatura y cómo se presenta en la práctica. Eso yo creo que es de más beneficio. Les agradezco mucho. Si ya no tienen ninguna duda, sigo a sus órdenes y la próxima semana para la sesión de repaso nada más, y ya para darles ahí algunos tips para lo que viene siendo el examen. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que pasen una excelente noche. Buenas noches.